Ahora sí, vamos con la siguiente mesa. Se llama ¿Por qué cuesta tanto construir la Europa del ahorro y de la inversión? Y es una mesa redonda a cargo de Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, David López Salido, director general de Economía del Banco de España, y con la moderación de David Vegara, vocal de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Gracias. Hola. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta sessió on parlarem una mica de la problemàtica del finançament de l'economia europea i dels mercats de capitals europeus i de la integració que tan necessària consideren alguns. I ho farem de la mà de dos experts com són en Tomás Muniesa i en David López Salido. Ahir, alguns potser ho van copsar, el ministre Álvarez va dir una frase de passada que deia «Ya está bien de que financiemos las ideas y los proyectos de otros». Es una frase bastante categórica, pero que trasluce parte del debate que creo que es necesario que tengamos y que vamos a intentar afinar esta tarde. Ante todo, gracias a los ponentes, como decía, y vamos al asunto sin más. Europa ahorra más que Estados Unidos, se dice, pero invierte peor. El ahorro europeo, se dice, huye hacia Wall Street porque los mercados de capitales del continente están fragmentados, son poco profundos, excesivamente dependientes de la financiación bancaria y porque, se dice también, no hay suficientes proyectos a los que financiar, ¿no? He traído algunos datos aquí, como les exigí a los ponentes que no utilizaran transparencias, pues no me he atrevido, digamos, a poner las mías, ¿no? Pero que básicamente se resumen en cinco enunciados, ¿no? Uno es la fragmentación. Tenemos 35 mercados de valores en la Unión Europea, 4 en Estados Unidos, 3 en Reino Unido. Otro es el tamaño de los mercados de valores en la Unión Europea, que son básicamente 4 veces inferiores, 25% del tamaño de los mercados de valores en Estados Unidos. El tercero sería la escala. Por ejemplo, en lo que es tamaños de fondos de inversión, pues la industria de fondos de inversión en Estados Unidos es 7 veces más grande que la nuestra. Y esto, lógicamente, en una industria de escala, pues tiene implicaciones para los costes y para la rentabilidad final a los consumidores y familias en este caso, ¿no? La cuarta sería la inversión a largo plazo. La capacidad de tener inversores a largo plazo es muy distinta cuando uno tiene, como tiene Estados Unidos, pues 5 veces más en términos del Producto Interior Bruto y proveedores de pensiones privadas que lo que tenemos en Europa, ¿no? Y la quinta sería el sesgo doméstico. Sesgo doméstico en el sentido de que prácticamente el 60% de las inversiones en renta variable que realizan los europeos se realizan en el país de origen, el 20% en el resto de la Unión Europea y solo el otro 20% se invierte fuera del entorno geográfico más cercano, ¿no? En este contexto, ¿no? Pues también se dice pues el capital riesgo en sus distintas fases tiene proporciones de nano cuando se compara con el mercado americano. Las empresas nacientes encuentran dificultades enormes para acceder a una financiación razonable en términos de precios y cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí vamos a intentar dividir la discusión, si les parece bien a los ponentes, en dos partes. Una más de diagnóstico y la otra, digamos, más de soluciones, más o menos en lo mismo.
La visión esta de que el ahorro europeo se fuga a Estados Unidos está muy extendida. Queremos ver si esto es soportado por los datos, por un lado. Draghi, por ejemplo, en la presentación de su informe ya famoso, llegó a afirmar que Europa tiene el ahorro, lo que no tiene es la capacidad de convertirlo en inversión productiva. Esto es un fracaso colectivo, dijo. Como frase y enunciado, digamos, no está mal, ¿eh? Como declaración de intenciones tampoco, ¿no? El proyecto este llamado de Unión de Mercado de Capitales, ¿no? De la integración de los mercados de capitales para darles una suficiente escala a la Unión Europea, aparentemente se pretendía, digamos, por la vía de una mayor armonización regulatoria, fiscal, supervisor. Esto se lanzó en 2015. En 2015, cuando ya llevábamos una década, por lo menos, discutiendo de esto. O sea, ya empezamos en 2005, en 2015 hablamos de la Unión del Mercado de Capitales. Hoy seguimos teniendo 27 reguladores de valores, 27 regímenes fiscales distintos, 27 marcos de insolvencia, etcétera, etcétera. Yo quería empezar un poco la discusión con los ponentes preguntándoles si están un poco de acuerdo con esta descripción general de la magnitud de la tragedia, por decirlo de alguna forma. ¿Tenemos realmente un problema o hay matizaciones a hacer? ¿Ahorra mal Europa? ¿Funcionan mal sus mercados de capitales? ¿Qué visión tenéis? Y luego entramos, si os parece, en, digamos, más detalles. Tomás. Muy bien. A ver, matizaciones. Bastantes matizaciones. Por un lado, si lo miramos desde el punto de vista de las empresas, no creo que encontremos en Europa empresas que digan que no pueden financiarse en Europa. Por lo tanto, ese no es un problema. Hay otros problemas por debajo que seguramente menos visibles. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de lo que somos y de cómo hemos evolucionado. En los últimos 40 años, o sea, hace 40 años, Estados Unidos y Europa más o menos eran el 47% del PIB mundial y China era el 3%. Hoy, Estados Unidos, China y Europa, más o menos entre los tres, seguimos siendo el 47-48%, con Europa en tercer lugar y ya un poco por debajo de Estados Unidos y de China. Si intentamos mirar más a largo plazo, una cuestión que siempre nos preocupa, que es la demografía. El año pasado Naciones Unidas sacó un estudio demográfico del mundo que hace una proyección de la población mundial en los próximos 50 años. Y decía que dentro de 50 años hay 5 países, son India, Pakistán, Congo, Etiopía y Nigeria, que entre los 5 tendrán 1.000 millones de habitantes más de lo que tienen hoy. China tendrá 400 millones menos de lo que tiene hoy. La política del hijo único tarda, pero cuando se ven todos los efectos, tiene mucho efecto. Y Europa, 100 millones menos. Los demógrafos suelen equivocarse. Espero que no haya ninguno aquí que no se ofenda, pero suelen equivocarse sobre todo porque, bueno, 50 años son muchos años y pasarán, los movimientos migratorios seguramente cambiarán, etcétera, etcétera. Para poner el ejemplo de España, ese pronóstico de Naciones Unidas coloca que la población de España cuando estaba en 47, 48 millones y que estará en 37, 38 dentro de 50 años. Entonces, estamos perdiendo, estamos perdiendo mucho de nuestro impacto en el mundo como sociedad, la sociedad europea. Y tenemos que ser conscientes de ello. Por lo tanto, nuestros mercados más bien disminuyen que aumentan. Ahorramos, tú lo has dicho, ahorramos más que los americanos, aproximadamente
La eurozona ahorra en torno del 24% del PIB, Estados Unidos el 17%, eso va cambiando con el tiempo, pero sí. Ahora, ¿cómo invierte? Estados Unidos básicamente invierte alrededor del 5%, Europa invierte alrededor del 5% en renta variable, Estados Unidos el 30%. ¿Eso es culpa de los pobres europeos y de los europeos uno a uno y de los americanos? No. Eso es, y supongo que cuando veamos soluciones y posibilidades, depende, y tú has dicho algunas de las cosas, el tamaño de la industria de fondos de inversión, el tamaño de la industria de fondos de inversión, de los fondos de pensiones, los inversores institucionales, que pueden correr más riesgos porque pueden diversificar mucho más que el inversor individual, que su capacidad, cuanto menos ahorro tiene, menos capacidad de diversificación tiene. Por lo tanto, el otro gran problema de Europa es, que también tú has mencionado, claro, si miramos desde el punto de vista de mercados, de mercados de capitales, seguramente el funcionamiento es el mismo en todo el mundo, es bastante el mismo en todo el mundo. Una gran empresa española, alemana o de donde sea puede financiarse en renta variable o en renta fija en muchísimos mercados. Su mercado no es el de su país, su mercado es global. Otra cosa es el ahorrador individual, que pues, nos enfrentamos a 27 países con 27 fiscalidades. Una hipoteca en España, una hipoteca en Alemania o en Italia o en Francia no tienen nada que ver, o se parecen poco, la fiscalidad de los productos se parece poco, las condiciones para hacer según qué productos se parecen poco. Ese sí que es un problema. David, ¿ahorramos mal? ¿Qué visión tienes del diagnóstico de Draghi, por ejemplo? No, bueno, gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí. Yo coincido en gran parte con lo que ha señalado Tomás. Quisiera dar algunos datos para un poco que nos centremos, datos un poco agregados y, por lo tanto, no necesariamente hacen justicia a la situación, pero de alguna manera enmarcan lo que creo que puede ser los próximos 30 minutos, ¿no? Como decía Tomás, hace 30 años la economía europea era aproximadamente igual que la americana, ahora es un 50% menos. En el mundo, la productividad europea ha crecido en los últimos, para pensar en términos de inflación, de inversión, ha crecido en el entorno del 1,92% en los últimos 25 años. Se ha detenido en los últimos 10 años en los países principales de Europa, Alemania, Francia, Italia. Italia, de hecho, ha decrecido. Hemos tenido crecimientos promedios de productividad en torno al 0,7-0,8. Esto significa que con estas tasas de crecimiento tan anémicas, los rendimientos, los retornos, una vez que ajustamos por riesgo a uno y al otro lado del Atlántico, divergen, como los economistas llaman, en términos reales, ajustados las diferencias en inflación y en primas de riesgo en más de 100 o 150 puntos básicos. Esto significa que si nos movemos de estos casi 150 puntos básicos de diferencia de retorno y los trasladamos al sector privado, básicamente el coste promedio de financiar en Estados Unidos frente a Europa es muy similar. Sin embargo, los retornos de las inversiones, que tienen una enorme dispersión, están 5 o 10 puntos por encima en Estados Unidos frente a Europa. O sea, el retorno de la inversión, sobre todo en inversión en alta tecnología en Estados Unidos, es muy superior al de Europa. Si pensamos en cómo se traslada esto a necesidades de financiación, la pregunta es ¿cómo definimos necesidades de financiación y para qué? ¿Qué tipo de proyectos de inversión, qué tipo de calidad exigimos a la innovación que tiene que hacer Europa para tratar de hacer este catch-up? Yo creo que sobre esto podemos hablar. Si ¿ahorra Europa mucho o poco? Yo creo que, como ha dicho Tomás, ahorra suficientemente. Creo que el problema de Europa está bien definido, un problema de asignación. Es decir, la tasa de ahorro de los hogares europeos
es muy superior a la de los hogares americanos. Si Europa tiene tasas de ahorro de los hogares del 15% y Estados Unidos del 8%, básicamente tenemos que pensar en cómo reasignar esa cantidad de ahorro. Un análisis del Banco Central Europeo y que presentó la presidenta del Banco Central Europeo hace unos meses indicaba que básicamente la reasignación de este exceso de ahorro de los hogares, fundamentalmente canalizada a través de instrumentos como depósitos de bajo riesgo y baja rentabilidad, podría trasladarse en unos 300-350 mil millones, que es aproximadamente la mitad de lo que el informe Draghi señala para hacer un catch-up durante los primeros 5 años en términos de inversión. Me detengo aquí en este momento para que sigamos y hablando. siempre se habla un poco del asunto del tamaño empresarial, ¿no? De que hay un tamaño diferencial en términos de capacidad de crecimiento y de expansión y que esto delimita, digamos, las necesidades o limita las necesidades de financiación de las empresas en comparación con Estados Unidos. ¿Qué visión tenéis? A ver, el tamaño importa, sí, y yo creo que, bueno, Europa no es homogénea. Yo diría que España todavía tiene un tamaño de empresa todavía más pequeño que el promedio europeo. Todos tenéis las cifras en la cabeza, pero el 95% de las empresas españolas son microempresas que tienen menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de facturación. Y el 99%, muy largo, tienen menos de 250 millones de facturación y tienen menos de 50 millones de facturación y de 250 empleados. Entonces, claro, cuando decimos no, que en Estados Unidos una empresa puede ir a los mercados, bueno, ¿qué empresa? O sea, una empresa del tamaño de las que acabamos de decir, en Estados Unidos no va a los mercados, tampoco va a los mercados. Una empresa en España no tiene problemas con la financiación bancaria. El tamaño de las empresas que cotizan en el mercado americano de promedio es 3 veces, las que cotizan ya en mercados es 3 veces la de España. Apple tiene más capitalización que todo el IBEX 35 español. Estamos hablando de tamaños de mercados muy diferentes. Yo creo que el problema para la economía no es si el mercado es grande o es pequeño. Para la empresa tampoco. El problema es si tiene acceso a la financiación que necesita o no. Yo creo que en Europa las empresas tienen acceso a la financiación que necesitan. La diferencia con el modelo americano es que en Estados Unidos también mucha empresa va a través del sector bancario. Lo que pasa es que luego el sector bancario tituliza, saca del balance. Y entonces, cuando comparamos, eso para las estadísticas es que la financiación está en los mercados de capitales, pero ha ido a los mercados de capitales a través de la banca, y si hacemos esa corrección, hay diferencias, sí que hay una diferencia, pero no hay tanta diferencia entre el mercado americano y el mercado europeo. Yo creo que aquí lo que nos tiene que preocupar, y yo creo que se ha hecho muchísimo en los últimos 20 años, es que las empresas pequeñas crezcan, que esas pequeñas se internacionalicen, que ganen tamaño, que sean capaces de competir. Luego hay otros temas más complicados que Estados Unidos tiene mucho más solucionados que nosotros, como es, por ejemplo, el tema de las startups. Las startups es difícil que encuentren financiación bancaria por 2 razones, porque la mayoría busca capital. Y en Europa, los bancos, si hiciéramos ese tipo de operaciones, estamos muy penalizados en el capital. La regulación y la supervisión penalizan mucho ese tipo de operaciones. Y si es a través del crédito, pues es verdad que el sistema financiero en general no está muy cómodo financiando intangibles. Eso sí que es una carencia, pero yo creo que es en todos los mercados. Y yo creo que el impulso de verdad tiene que ser, está en el lado de tener
instrumentos suficientes de segundo orden. En este caso, en Europa serían las titulizaciones. Vamos a ello en un minuto. David, una visión sobre el tamaño y luego, si el tamaño no es lo que explica esto y la falta de desarrollo de los mercados de capitales, ¿dónde buscamos los candidatos? ¿Está en la fiscalidad, en la regulación? ¿Dónde los buscamos? Sí, son muchos temas. Yo creo, por concretar un poco, yo creo que podemos hablar de que el tamaño, es decir, tanto en Europa como en Estados Unidos hay ideas, hay capacidad para generar startups, hay diferencias muy importantes entre lo que es la microempresa y la empresa que sigue siendo pequeña pero es mediana y que desarrolla proyectos de innovación nuevos, pero la gran diferencia es en la escalabilidad. Es la capacidad de crecer, la capacidad de financiar ese crecimiento y en el tiempo que se hace. Por ejemplo, es cierto que tanto en Europa como en Estados Unidos el 99% del empleo proviene de pequeñas y medianas empresas. La diferencia es en dos dimensiones. Una es las empresas básicamente que son muy microempresas, es decir, menores de 10 empleados, tienen una gran diferencia entre lo que es el 20% del empleo que suponen en Europa y básicamente más del doble que suponen en Estados Unidos. Si miramos por edad, teniendo en cuenta la escalabilidad, transcurridos entre 10 y 20 años, las empresas que tienen esa edad y que han escalado suponen en Europa o contribuyen al empleo de Europa en el entorno de básicamente el doble que una empresa joven, y es 8 veces más en Estados Unidos. ¿Cómo financiamos esta escalabilidad? Es uno de los aspectos que seguramente podemos hablar y que ha aludido Tomás. Y el segundo es con qué tipo de fondos. Estamos hablando de fondos públicos o fondos privados. ¿Cuál es el mix adecuado para financiar este tipo de proyectos y este tipo de capacidad innovadora? Lo dejo aquí, David. Perfecto. Tomás apuntaba un poco ya a las soluciones, ¿no? Esto, como decía al principio, esta insatisfacción con el funcionamiento de los mercados de capitales pues llevó a la Unión Europea al diseño de la Unión de Mercado de Capitales, que básicamente no ha dado los frutos deseados, ¿no? Esto en 2015. En el 2019 recuerdo que el Fondo Monetario apuntaba, digamos, a la necesidad de avanzar en esto y decía, oiga, Europa tiene que hacer 3 cosas. Tiene que aumentar, porque hay barreras, digamos, en 3 ámbitos muy concretos, ¿no? La transparencia, la calidad regulatoria y las prácticas o los marcos de insolvencia, ¿no? Apuntaba siempre un poco al tema de los marcos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el 19-20 también el grupo de alto nivel que estableció el ECOFIN, el grupo de ministros, básicamente llegó a la conclusión de que había que hacer 5 cosas y me gustaría oír, digamos, un poco por dónde exploráis vosotros, ¿no? Generar ahorro a largo plazo, básicamente desarrollo de los mercados masivamente de mercado de capitales y de acciones, integrar los mercados de valores y la supervisión, lógicamente, y también desarrollar herramientas de deuda y capital de forma que se incremente el uso del euro como moneda de financiación, ¿no? Siempre explorando un poco esto, ¿no? Y ahora, más recientemente, esto que llaman la Savings and Investment Union, ¿no? tiene fundamentalmente 3 pilares, ¿no? Uno que es fomentar la participación retail en los mercados. ¿Cómo hacemos esto? Fomentar la integración de los mercados de capitales, básicamente cómo vamos hacia, digamos, a tener menos mercados y ganar en escala. Y luego hablan mucho también de lo que son las medidas de refuerzo del capital o de fomentar el equity, el capital riesgo, las titulizaciones, las salidas a bolsa, realmente facilitar todo esto, ¿no? Si tuvierais que apuntar, digamos, a un conjunto razonable de soluciones, ¿por dónde apuntaríais? Yo creo que varias de las que has dicho, una importantísima es titulizaciones y se está trabajando en la Unión Europea, veremos cuánto nos cuesta conseguir tener un marco adecuado. La otra es mercado institucional. Yo creo que una de las diferencias también, o sea, a mí me cuesta, es una cosa que no va a ser muy popular, pero me cuesta mucho pensar que algunas de las medidas que está pensando Europa, como la cuenta sueca o cosas de ese estilo, que además le queremos llamar cuenta de ahorro, cuando al final es una inversión
al principio básicamente en renta variable, ahora parece que lo quieren diversificar. Le llamamos cuenta de ahorro, le damos una facilidad fiscal, pero realmente es una inversión de riesgo. Entonces yo espero que, bueno, no sé cuántas cuentas de ahorro se van a vender si aplicamos MiFID. MiFID es difícilmente, cuando estamos hablando de cuentas de poco dinero, de 3.000, de 5.000 euros, tal, van a pasar un test MiFID para poder hacer ese tipo de inversión. Y en cualquier caso, si estamos buscando eso, flexibilicemos la industria de fondos de inversión o la industria que ya hacen eso y seguramente tendremos más éxito. En Estados Unidos el 20% del ahorro está en fondos de pensiones, los 401, tú te lo conoces muy bien, los 401k, etcétera, etcétera, que invierten muchísimo, que tienen mucho dinero, que lo invierten muy diversificadamente y que lo invierten en renta variable, lo invierten en startups, lo invierten en muchas cosas que es muy difícil, o sea, necesitan esa diversificación. Desgraciadamente en Europa la industria de fondos de pensiones es mucho más pequeña, y no digamos en España, y entonces ese motor que ayuda al crecimiento, que ayuda a la financiación, que ayuda a todo ese tipo de mercados, nos falta. Y luego, vamos a ver, cuando estamos hablando de cómo que los europeos, que las empresas europeas se van a Estados Unidos, las startups, y que el dinero del ahorro europeo se va a Estados Unidos, al final Estados Unidos pues debe ser, yo qué sé, el 40% del mercado mundial financiero, por lo menos. Más. Entonces, si tú eres un rico, para decirlo así, que tienes un buen patrimonio y quieres diversificarlo, lo vas a querer diversificar globalmente, porque no vas a querer estar dedicado solo a o tener todo tu dinero en una sola jurisdicción o en una sola área geográfica, que si va mal, tú vas muy mal. Entonces, esa diversificación hace que, naturalmente, cuando estamos hablando de esos patrimonios, de esa gestión de patrimonios, de los fondos de inversión, pues al final tienen esa participación en esos mercados. Si tú quieres seguramente lo que le pasa a Europa es que no tiene el retorno de los demás hacia Europa. Es decir, cuando un americano invierte globalmente, no sé cuánto dinero invierte en Europa. No sé si invierte el porcentaje que Europa representa. Seguramente no. Y seguramente un asiático tampoco. Y seguramente... entonces, lo que nos tendría que preocupar es cómo colocamos a Europa en el mundo, pero para eso necesitas más fondos, más flexibilidad en los mercados, menos burocracia. David. Yo estoy de acuerdo. Por centrar un poco, yo creo que si pensamos un poco en el grado de servicio financiero, la intermediación que juega la banca es muy importante. Creo que tenemos que estar satisfechos de que Europa tiene una banca saneada, sólida, solvente, que presta servicios y que canaliza inversión en determinados sectores. Pero si pensamos realmente en la necesidad de aumentar la productividad europea, hay que elegir estos elementos y sectores más dinámicos, más innovadores. Esto requiere, dados esos retornos, asumir determinados riesgos. Entonces, pensemos en cuáles son los vehículos que permiten asumir riesgos y que permiten al mismo tiempo diversificar los riesgos. Y ahí yo creo que hemos mencionado un par de elementos, David y también Tomás. Uno es cómo sacamos de balance o cómo pensamos en cómo financiar estos proyectos, diversificando. Hay un proyecto muy interesante a nivel europeo y a nivel español sobre titulizaciones y favorecer la titulización, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo vinculadas a estos proyectos que tienen un efecto muy importante sobre la productividad, que es en el fondo lo que va a determinar estos retornos. Y el segundo es realmente quién tiene capacidad para absorber riesgos. Entonces, la idea de toda esta nueva propuesta de hace unas semanas sobre unos fondos público-privados para diseñar venture capital, para diseñar realmente capital riesgo, para hacer startups y scaling up
proyectos realmente interesantes e innovadores que lo que existen a ambos lados del Atlántico. No haya un déficit de ideas o un déficit de capacidad para ser disruptivo y para innovar, sino lo que existe es un déficit para asumir los riesgos necesarios, no solo para que empiecen esas startups, sino sobre todo para que puedan escalar y acaben trasladando esos retornos al resto de la sociedad. O sea que, de hecho, un poco lo que estáis comentando es, por una parte, hay una cierta falta de oferta de inversión a largo plazo, que es un poco la visión de los fondos de pensiones que comentabais. Un shortcut para esto, digamos, sería usar las titulizaciones para crear estos instrumentos de capital o de equity o de lo que sea. Y luego hay un razonamiento, digamos, para los policy makers de una intervención de facto pública, digamos, para impulsar este mercado. Esto es de lo que estamos hablando. Y si es así, ¿qué papel juega la regulación en todo esto? ¿Tenemos un problema con la regulación aquí o no es un limitante, digamos, para el desarrollo de los mercados de capitales en Europa? Me voy a coger a la percha que ya han utilizado varios ponentes hoy. Estados Unidos innova, China produce, Europa regula. Esto de que China ya produce y innova, pero bueno. Y Estados Unidos regula, ahí España regula, Europa regula. Somos unos ases de la regulación. Claro, regulamos tanto, tenemos tanta burocracia, que los mercados entonces son poco ágiles. Las empresas... y luego nos cuesta mucho, vamos a ver, nos cuesta mucho cualquier proceso nuevo. Las titulizaciones se lleva ya un tiempo hablando, tú hablabas 2015, empezamos a hablar, ya llevamos un tiempo que se empezaron a proponer medidas, no las hemos visto todavía. El proceso regulatorio europeo es horroroso, para decirlo de una manera corta. Y si no somos capaces de mejorar eso, de eliminar las trabas burocráticas, de simplificar, es muy difícil que seamos capaces de tener la agilidad que hoy los mercados y el mundo en el que estamos te piden. Un mundo que estamos viendo que es muy rápido. Somos las tortugas del mundo, o sea, vamos a una velocidad que no hay manera de conseguir, conseguir una mejora es un proceso larguísimo. Yo estoy de acuerdo, yo insisto en lo siguiente, me gusta, esto va de ahorro y de inversión, pongamos un poco también el énfasis en la parte de inversión, es decir, si tenemos ideas, si tenemos capacidad para generarlas, si tenemos capacidad para emprender, el esfuerzo de generar activos, generar instrumentos que puedan canalizar este ahorro que tenemos y además que puedan canalizarlo para evitar que se traslade a otras regiones del mundo es prioridad número uno. ¿Cuánto de este impedimento viene por el lado de la regulación? Pensemos que venimos de una situación muy complicada como consecuencia de lo que ocurrió en Estados Unidos en 2007, 2008 y su traslación a Europa. Es decir, tener entidades financieras bien saneadas y solventes para prevenir crisis futuras es muy importante. Como se ha destacado mucho en los últimos años, más que un problema regulatorio, yo creo que es un problema de fragmentación de las regulaciones y hacer un esfuerzo realmente por entender quién genera esta fragmentación, y esta fragmentación tiene orígenes que están en la mente de todos, orígenes que tienen que ver con, pues eso, diferentes fiscalidades, etcétera, y cómo realmente podemos hacer un esfuerzo en tratar de mejorar y eliminar esta fragmentación y hacia elementos de simplificación donde puede haber ganancias muy importantes desde el punto de vista de asignación de recursos, sin duda preservando el papel del sistema financiero, el sistema bancario y al mismo tiempo desarrollar estas dos patas, es decir, generar activos, generar formas de diversificar este ahorro, hacerlo atractivo, hacerlo que se denomine en euros, que no necesariamente se denomine en dólares, pues sobre esto podríamos hablar también, en qué se denominan los activos, cómo son atractivos esos activos, qué tipo de retorno en euros frente a dólares generan
y cómo tenemos la voluntad de hacer que Europa pueda asumir este riesgo asociado a estos mayores retornos en estos sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente un 10% de los sectores innovadores y tecnológicamente más avanzados, sobre todo los últimos 5 años, como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial, aportan casi el 35% del crecimiento del PIB y más del 25% del crecimiento de la productividad por hora trabajada. Este es el tipo de preguntas a las que realmente tenemos que responder. Tomás, en Europa siempre hay esta discusión de la preponderancia de la financiación bancaria versus la financiación en el mercado de capitales, ¿no? Y luego todo esto liga con si es necesario o no completar la unión bancaria también para completar la unión de mercado de capitales. Seguro que tienes una visión desde tu atalaya de... A ver, la unión bancaria es imprescindible, pero yo creo que al final todos somos conscientes de que la realidad europea es que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace 2 años ya hace 2 años, el informe Draghi, hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado 2 años, no hemos hecho nada, o muy poco. Y seguramente, pues dentro de 5 años, habremos puesto las bases para empezar a pensar en cómo lo podríamos hacer. Y a lo mejor dentro de 10 años, pues hemos empezado a hacer alguna cosa. Entonces, con estas velocidades, si lo aplicamos, aquí hay muchos empresarios, si los aplicamos a la empresa, una empresa que reaccionara así en un mercado normal, pues no llegaría a cumplir esos 5 o esos 10 años, desaparecería. Entonces, el riesgo de Europa es que es tan lenta y en un mercado tan rápido que podemos caer en la, no te diré que en la inoperancia, y cuando hablamos de unión bancaria, de por qué no hay bancos grandes en Europa, bueno, hay bancos de inversión grandes en Europa, hay bancos, lo que pasa es que si hablamos de banca retail, pues con 27 jurisdicciones, con 27 tratamientos diferentes de casi todo, es imposible o es muy difícil que haya grandes bancos retail. Yo, para salirme de la banca, pues en Estados Unidos hay 3 empresas de telecomunicaciones, 3 grandes empresas de telecomunicaciones. En India hay 3 grandes empresas de telecomunicaciones. En Europa queremos tener cada país 3 empresas de telecomunicaciones. Entonces, al final, no sé si tenemos 80 o tenemos 70 o 60, porque algunas están en varios países, pero evidentemente difícilmente van a poder competir. No nos o sea, se nos llena la boca de Europa, hablamos todos de Europa, decimos que Europa es el futuro, pero no apostamos por grandes líderes europeos, grandes empresas líderes europeas. Todos queremos que Europa crezca mucho, pero que si hay que hacer una empresa que sea en España, que sea en Alemania o que sea en Italia, antes que nada. Estamos ahora, se está discutiendo mucho el tema de defensa, todo el mundo quiere que sea la suya. Nadie está pensando en hacer una gran empresa europea o nadie lo está consiguiendo. Entonces yo creo que nos tenemos que acabar de creer Europa, eso significa de verdad tener mercados únicos. Si quieres tener mercados únicos hay que renunciar a soberanías y eso desde el punto de vista político supongo que es un paso muy complicado, pero es la única solución que tiene Europa, ser más Europa, y yo creo que ese es el gran problema. Tenemos un par de minutos.
hay una pregunta que ahora os formularé, pero para ir terminando, os pediría, si estuvierais sentados en un despacho, digamos, donde tuvierais la capacidad de decidir cualquier cosa relacionada con este tema, lógicamente, ¿qué decisión tomaríais para aumentar la capacidad de acceso a la financiación y la integración de los mercados de capitales en Europa? ¿Cuál es el punto central en el que insistiríais? No, yo creo que las hemos dicho, es titulizaciones, más inversión institucional, más flexibilidad en los mercados, más agilidad. Es que está bastante... Es lo que nos diferencia de otros mercados, nuestra capacidad y velocidad de respuesta. Y yo creo que aunque nos repitamos mucho, como el ajo casi, pues es que está ahí y todo el mundo lo ve, y Draghi lo ve, y está en el informe Draghi, está en el informe Letta, todos lo decimos, pero no se hace. Aunque nos parezca que no, yo creo que en este momento Estados Unidos es una enorme oportunidad para Europa, para atraer talento, para atraer lo que van a expulsar de ahí, y lo que tenemos capaz de hacer es absorber los riesgos que ese talento y esa innovación puede necesitar de la manera más rápida y más dinámica posible. Si hay que hacer algún tipo de bypass de la regulación o hay que generar vehículos o titulizaciones o instrumentos vía venture capital que sean capaces de demostrar que Europa puede ser un recipiente de todo este talento que puede estar expulsado de la situación americana, esto es fundamental. Y si para eso es necesario contribuir con recursos que, sin poner en peligro la solvencia del sistema bancario, sean necesarios, creemos y pensemos de manera creativa en elementos de absorción de riesgo, de elementos que permitan favorecer vía venture capital. No hemos discutido nada de si el carácter tiene que ser público o privado, pero esto es una enorme oportunidad para Europa en los próximos años. Bueno, muy bien. La organización a lo largo del día me ha recordado 6 veces, nada más y nada menos, que tenía que ser súper estricto con el tiempo. Nos hemos pasado a 1 minuto. Yo creo que, como dice el vídeo este que va saltando de vez en cuando por aquí, que me parece que está muy bien, hay, digamos, 4 hitos decisivos para realmente articular esto que llamamos la autonomía estratégica, ¿no? Que es esto de los campos de la tecnología, la biotecnología, la energía y la financiación, ¿no? Hemos intentado en esta mesa redonda poner algunas pinceladas sobre esto. Muchas gracias por vuestras aportaciones y como nos separa el café de nosotros, creo que es el momento para concluir. Muchísimas gracias a todos por su atención.